aquí, en A Punto. Perspectivas de la economía y las políticas públicas con Santiago Peña. Santi Peña, al decirte buenos días, al garantizarte que no vamos a hablar de fútbol, quiero decirte, en serio te pregunto, ¿cómo afecta a un país económicamente, en lo regular, cómo afecta no pueda salir de sus escándalos de uno tras otro al respecto de su manejo de gestión? Muy buenos días, Augusto y audiencia, y obviamente con la salvedad de que este es un espacio de políticas públicas y evitamos en lo posible hablar de otros tipos de temas, principalmente deportivos. Por lo menos hasta la despedida. Hasta la despedida. Pero efectivamente, como vos decís, y lo hablamos en varias oportunidades en este espacio, cómo se retroalimentan, son vasos comunicantes la economía y la política. Y donde muchas veces una economía que no anda bien termina contaminando una situación política, ¿verdad? Y vemos en muchos países, no solamente acá en Paraguay, pero de la misma manera como la inestabilidad política después termina contaminando y afectando a la economía. Acá la verdad que hoy ya me cuesta creer cuál es cuál, ¿verdad? Cuál es el que realmente le está perjudicando al otro, porque ya venimos analizando hace varios meses una desaceleración económica. Esa desaceleración económica empieza a generar malestar político, ¿verdad? Porque obviamente la gestión de un gobierno, principalmente uno que recién asume, es la capacidad de poder responder a todas las promesas de campaña, y esas promesas de campaña son cargos públicos, son gastos, son inversiones, y eso demanda tener recursos. Entonces, en la medida que la economía no ande bien, no tenga recursos, y políticamente no podés responder a todas esas demandas ciudadanas. Y hoy lo que estamos viendo es cómo la situación política se está descomponiendo a una velocidad realmente que quienes habíamos alertado, ¿verdad? Porque yo fui alguien de que desde hace un año cuestioné las designaciones en las binacionales. Dije, me gusta quién está en el Banco Central, me gusta quién está en el Ministerio de Hacienda, no me gusta quién está en las binacionales, porque de alguna manera, no porque era un sabio, tenía la bola de cristal, uno de repente sabe ya con los jugadores qué es lo que puede competir, cuál es el partido que puede jugar, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que te preocupaba, Santi? Y me preocupaba de que teníamos jugadores que no le importaba el trabajo del equipo, no le importa si el Paraguay avanza, le interesa más su beneficio personal, y son personas, no es que tenemos duda, tenemos certeza porque ya estuvieron en esos cargos y lastimosamente han defraudado la fe pública. Entonces, yo lo que quiero rescatar o señalizar de todo esto es que lastimosamente Brasil nos ganó el partido sin entrar a jugar. ¿Qué es lo que pasó acá? Los paraguayos nos peleamos en el vestuario antes de salir a la cancha. Claro. Y estamos todos peleados y no hay forma de formar un equipo cohesionado que pueda salir a disputar, ¿verdad? Yo estoy utilizando mucho una frase, ¿verdad? Que no es nada nuevo, divide y vencerás. Sencillo. Brasil nos dividió a nosotros, Sí, ¿verdad? sí. Y se benefició de intereses y personas que tenían intereses personales por encima de los intereses nacionales, Así ¿verdad? mismo. Entonces, nosotros estamos en un problema gravísimo, porque hoy el Paraguay ya está luego dividido, el Partido Colorado está dividido, y esto lo que hace es ampliar esa grieta, ¿verdad? De que va a ser muy difícil. Entonces, ahora no estamos pensando a ver si hay razones o no de que haya un juicio político, o si hay razones de que den un golpe de timón. Acá lo que estamos viendo es, espera un poco, si se va fulano, se queda mengano. No, el otro es peor, mejor que no se vaya nomás. O sea, es de loco esto que estamos hablando. Entonces, nosotros, ¿qué señal le estamos dando a aquellos actores económicos que tienen que decir, a ver, yo hoy tengo que hacer una inversión para fin de año, para el próximo año? Che, acá hay un bolonqui terrible. Entonces, esto, de alguna manera, respondiendo a tu pregunta, Augusto, por supuesto que afecta. O sea, la economía necesita que haya tranquilidad, el empresariado necesita que haya tranquilidad, que haya previsibilidad. Entonces, de alguna manera, todo lo que habíamos alertado ya hace varios meses, de que este sistema político que están implementando, que es un archipiélago de poder, vos te encargás de esto, y finalmente está pasando esto. No que fulano le llevó a una reunión, no que Mengano le dijo, no que el presidente de la ANDE renuncia porque no, le escondieron la pelota, básicamente. O sea, no, y ahora dicen, no, pero él lo estaba pichado. O sea, no podemos estar hablando de un elemento tan importante como una negociación, y había sido que entraban a jugar los egos personales y se pichó nomás luego, por eso ya no le invitamos más a las reuniones. Estuviste... O sea, este es un tema Sí. muy, pero muy delicado de un Paraguay que afecta a todos, y un Paraguay que queremos olvidar, el Paraguay del pasado, ¿verdad? Porque también ayer, y ustedes han hablado mucho esta mañana,
de ese otro Paraguay que nosotros queremos ver, ¿verdad? Lo que tuvimos ayer el privilegio de poder escuchar a académicos de clase mundial que nos invitaron a soñar y lo más importante nos decían, acá no hay que pensar en la escala que puede tener un país como China. Esto se puede hacer acá en Paraguay. Paraguay puede ser un gran productor y hablamos de algo tan sencillo como los tomates, ¿verdad? Y donde Paraguay, a pesar de tener una capacidad productiva enorme, sigue importando tomates. Te quería preguntar, tú participaste en diversas ocasiones en negociaciones de altísimo nivel con organismos multinacionales, multilaterales de altísimo nivel, Banco Mundial y compañía. ¿Alguna vez escuchaste esto de que en un momento dado de las negociaciones los técnicos se quedan afuera de una reunión? Jamás, Augusto. Y voy a contar una experiencia porque yo creo que viene bastante al caso. Cuando asume el gobierno el presidente Horacio Cartes, yo no formaba parte del gobierno, yo era director del Banco Central. Y el jefe de gabinete y el presidente conformaron un equipo negociador para lo que iba a ser la renegociación del tratado con Brasil de Yacyretá, perdón, con Argentina, Yacyretá. Y fue un equipo multidisciplinario. Estaba yo por el Banco Central, había un representante de Obras Públicas, de Cancillería, estaba de la ANDE, por supuesto, de Yacyretá. Y fue un equipo que se fue reuniendo a lo largo de varios meses, entendiendo la historia, entendiendo las posiciones, y para mí, que era nuevo en toda esta historia de las binacionales, me daba cuenta de cómo la historia también le había condicionado a los representantes de muchas de las instituciones, ¿verdad? Y las peleas históricas que han habido a lo largo de este proceso. Y era siempre una discusión técnica. Al punto que llegamos en estas discusiones que eran muy acaloradas, en un momento dos personas, un embajador de la Cancillería y un alto ingeniero de Yacyretá, que se fueron a los golpes, en medio de una reunión, pero golpes de puño. O sea, para que vean, se den cuenta realmente la intensidad de las discusiones al interior. Pero salíamos de esa reunión y había una sola posición, la posición de la República del Paraguay, y ninguno de nuestros intereses personales estaba por encima del interés nacional. Entonces, hoy, cuando se habló de esto, de que no, los diplomáticos dijeron, ahora que salgan los técnicos, es de loco pensar, porque pasa lo que pasó, dividieron al equipo. ¿Cómo debe estar hoy la moral de los técnicos? No solamente de la ANDE, cómo debe estar la moral de los técnicos del Ministerio de Agricultura, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, cuando en algún momento, no sabe que los técnicos, por favor, salgan afuera, ahora vamos a tomar nosotros las decisiones. Esas decisiones le afectan al país. Actuamos como vasallos. Yo siento esto en lo más profundo porque yo lo he vivido. Yo he sido funcionario técnico y luego he tomado cargos políticos, donde me he tomado el trabajo de respetar y escuchar a los técnicos. Y voy a dar otro ejemplo de una decisión difícil que nos tocó a nosotros en el gobierno y que me tocó a mí siendo ministro, que fue la reconstrucción de la ruta Traschaco. Una obra tremendamente necesaria. Hicimos el proceso llave en mano, 50-34, y hubo una sola oferta, cara, con un financiamiento caro. Entonces, nosotros podemos evaluar las necesidades, el impacto económico que puede tener, pero al final del día había una decisión técnica que tomó el Ministerio de Hacienda en base a fundamentos técnicos y acercamos esa posición. Podría haber, estoy seguro, porque lo dijo, no era de agrado del ministro de Obras Públicas porque quería hacer la obra, pero yo tenía una responsabilidad y el presidente tomó la decisión de apoyar la decisión que le dieron los técnicos en materia económica, en materia financiera. Salimos de la reunión con el ministro de Obras, hicimos un procesamiento público, dijimos, estamos declarando desierta, pero vamos a conseguir financiamiento, que así lo hicimos, y hoy se está licitando esto con financiamiento del BID y la CAF, que fue lo que nosotros negociamos. Pero lo que quiero nomás decir con esto, la autoridad, sea presidente de la República, vicepresidente y ministro, todo el día tiene que estar tomando decisiones. Y no puede, por supuesto que él tiene información, digamos, estratégica, una visión, pero no puede prescindir de la información de un técnico. No, porque finalmente pasa lo que está pasando hoy, que nos enteramos que se deslizó nomás que había sido que se sacó un artículo que nos permitía vender la energía eléctrica. O sea, de locos. De locos. No, pero además, ¿vos querías decir algo, Felipe? No, yo quería poner nomás un poco agregarle un condimento más, a ver si preguntarle a Santiago si es que él cree que el gobierno está dimensionando lo que pasa con Brasil. Para mí, esto de Itaipú que explotó ahora es como
si querés, el objetivo grande nomás de Brasil, ¿verdad? Pero previamente, ellos nos plantearon una crisis con respecto al tema de las remesas, nos plantearon lo de las autopartes, nos plantearon algo sobre el arroz, nos plantearon algo sobre los electrónicos. Y paralelamente a eso ya cortaban la canilla en Itaipú. Ellos ya dejaban de pagar. O sea, esto, y yo lo que se ve del gobierno es decir, mira, no, es nuestro amigo, es mi amigo, me dice Marita y me emociona. Yo no sé si están dimensionando ellos. O sea, yo puedo pecar a lo mejor de paranoico, ¿verdad? No, yo comparto contigo. Pero meto todo ese proceso y parece que hay una cuestión de fortalecimiento, ¿verdad? Felipe, y también lo hablamos en este espacio, ¿verdad? Porque realmente en varias oportunidades veíamos cómo se iban apretando las clavijas, ¿verdad? Y es parte de la estrategia, no es del gobierno de Bolsonaro, es del Brasil. Históricamente claro. Ha sido esto. Y no lo hago ni que haga una cuestión de crítica, Santiago. Yo lo planteo como una cuestión de observador. Es importante entender observador eso, nomás. Claro. para no enojarnos después cuando el Brasil ejerce ese poder que te diría hasta imperialista. Es siempre. ¿Verdad? Y Entonces, va a ser. pero hay que entender eso. Por eso que yo digo que nosotros no podemos ser tan ingenuos y sentirnos afectados por el Brasil. Brasil tiene sus intereses. Juega sus cartas. Y el Paraguay tiene que tener sus propios intereses, ¿verdad? ¿Y cuál es la fortaleza que tiene el Paraguay? Es la unión de los paraguayos. El Paraguay se fue a la guerra y ganó la guerra porque se unió. Esta es una guerra, probablemente la guerra más importante de la era moderna que el Paraguay va a disputar. Y tenemos que unirnos. Por eso que yo lamento mucho de que el equipo se dividió en el vestuario. La pregunta es ¿por qué se dividió en el o lo vestuario? dividieron? Claro, pero ¿por qué? Porque el adversario encontró que no había una unidad. Entonces dentro lo de ese dividieron. equipo. Entonces Perdimos el partido antes de salir a la cancha. Y ahí es donde empezamos a ver realmente las decisiones. Yo no quiero que el presidente termine mal su mandato. Yo quiero que termine. El país necesita que haya estabilidad política. El país necesita, la economía necesita que haya estabilidad política. Pero él tiene que entender la responsabilidad que tiene. Y esa responsabilidad se plasma en acciones y decisiones que él las toma. Y él puede tener muchas buenas intenciones, pero el problema es cuando delega en personas que no comparten esa misma visión, el mensaje se va diluyendo. Yo quiero creer por lo menos, de que el presidente era el que probablemente conocía menos sobre todo este embrollo. Quiero creer, te juro por Dios que lo hoy cual yo quiero es creer una que responsabilidad del presidente también. Totalmente, porque su responsabilidad está en las personas que eligió, que fueron personas que le permitieron llegar a él como presidente, pero él ya es presidente de todos los paraguayos. Él convocó a los jugadores. Exactamente, entonces yo creo que O sea, esa es ¿sabes la que no parte- puede? Discúlpame, Santi, que hoy te interrumpamos mucho porque creo que es interesante la charla. Un presidente no puede decir yo alemán. No puede decir. Un presidente tiene que saber. Tiene que saber. Sí. O sea, y si no sabe, es porque eligió mal a sus colaboradores, como Así acabas de mismo, decir. Así mismo, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que le habrá dolido muchísimo a él tener que dejarle ir a Hugo Sayer Caballero y a José Alberto Alderete. No debe haber personas tan cercanas políticamente como ellos dos. Sí. Le habrá dolido tremendamente. Pero la pregunta es si el dolor fue autoinfligido o fue realmente algo que él no ha infligido. Él no tendría que haber elegido a esas personas. Así es. Porque esas personas finalmente le están haciendo a él, está en una situación que él puede perder la investidura. Así es. Y acá lo que no tenemos que permitir es que la sangre llegue al río. No, totalmente. Tengo más preguntas. Yo puedo interrumpir un ratito con un videíto y volvemos contigo, Santi? Por supuesto. Formás parte de este panel. Tengo el de privilegio, esta espero que obra. no me quiten la mesa. Por favor, no está, no. Aquí el influencer de esta mesa es Felipe Boroso. Lo que él dice. Así como estoy hoy, ¿sabes cómo me pegaban, papá? Esto pasó en el momento que el presidente y el vicepresidente bajaban las escaleras del Palacio de Gobierno y ahí surgió una pregunta incómoda. ¿Tenemos el video? Presidente, seguimos siendo pillos. Seguimos siendo pillos. Y formal con periodista será, ¿verdad? Y algo respondió.
No, sé, no, No respondió nada. Le ponemos a alguien de seguridad Huyó. por ahí. Hizo la gran Castiglioni. La gran Castiglioni hizo, exactamente. Poneme después la imagen donde les quiero explicar eso que les pasé también. Porque viste que estamos justo en unos días muy. Dale. A ver, la imagen de él, trascendentes para el después gobierno. hacemos el redondeo con el señor Santi Peña. Bueno, van a ver, hace rato el señor Santos me estaba mostrando que la cuenta de Instagram de la Secretaría de Turismo, Senatur, fue hackeada, ¿verdad? Estaba ahí a mano de alguien que no sabemos quién es y se estaban compartiendo cosas. Entonces yo le pasé esta imagen, esa es la imagen de la cuenta de Instagram del hacker. Si tenés $100, ahora puedes comprar la cuenta de Senatur de Paraguay. Ahí está, $100 ¿sí? cuesta. $100. Ah, mira. Pasámela, vos que tenías 10. Juntámela, por favor. Para la Vamos a gente que hacer está viendo, nos Que sigue en está la radio, escuchando. es una lista de páginas, Sí, ¿verdad, Mike? Cada uno tiene un precio, un sitio, unos perfiles en Instagram, ¿verdad? $100. ¿Y cómo compras? Y le girás, viejo. Le Le girás. tirás un giro tiro. Un Western Un Union. Y allá podemos ver la penúltima. penúltima cuenta, es Senatur, @Senatur_PI, $100. $100. Así, a ese nivel anda La penúltima. la La comunicación y el la cuidado seguridad. de la seguridad de la... Qué notable. Qué fuerte. Hay un tema que no abordamos, ¿verdad? Que yo no sé si ustedes lo han tocado, pero también tiene consideraciones económicas muy importantes desde el punto de vista de políticas públicas. Que Si fue- es el partido de ayer, ya no hablamos de No, eso, no, Santi, no, te pido, no. por Eso favor. obviamente afecta porque Si yo te vamos a puedo hablar asegurar mal de que Olimpia, yo me retiro. cerca de de 4 ese millones de paraguayos no pudieron salir a festejar ayer y eso habrá afectado la economía. en gran Seguro que medida, sí. ¿verdad? Pero bueno, ese es un capítulo aparte. Pero lo que quiero mencionar nomás es esta decisión que para mí realmente me sorprendió de cancelar la celebración de los Juegos del Es Sur una 2022, locura. ¿verdad? Una locura. Y lo puedo decir de alguna manera como una persona que ha vivido y ha tenido una experiencia en este ámbito, que fue la construcción del Comité Olímpico Paraguayo, que se financió en gran medida como un esfuerzo conjunto de la celebración de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2017, de la cual yo fui presidente, y se fue un evento que se hizo en Paraguay después de 50 años, y que requería estándares muy altos, ¿verdad? Porque son la organización la que te impone. Años antes se había hecho en Corea, se había hecho en Brasil y hay una inversión gigantesca. Pero Paraguay asumió esa responsabilidad y obviamente hizo un esfuerzo de varias instituciones, Hacienda, Banco Central, Senatur, las binacionales, diferentes agencias, y juntamos un esfuerzo para hacer ese evento que después quedó una infraestructura de primer mundo para atletas paraguayos, ¿verdad? Cuando Paraguay a finales del 2017 decide candidatarse para ser miembro, o sea, candidato a los Juegos del Sur, un evento que nunca antes se había hecho en Paraguay, que ese año se había hecho, el año siguiente se iba a hacer en Bolivia, el año pasado fue en Bolivia, en Cochabamba. Entonces decíamos, es un esfuerzo enorme, por supuesto que sí, pero es realmente soñar en grande y que esto le permita dar un salto. José estuvo hablando de la capacidad de dar esos saltos que han hecho otros países. Paraguay también tiene que dar ese salto en materia deportiva, ¿verdad? Es una inversión enorme, una inversión tremenda, pero el impacto que tiene económico es también fenomenal, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que para un país como Paraguay el retorno es mucho más alto que la inversión que se hace, ¿verdad? Entonces, quiero nomás decir esto porque a mí realmente yo estoy bastante dolido sobre esta decisión. Realmente no he hablado mucho ni del tema de Itaipú ni nada de esto, pero quería mencionar esto porque estas son decisiones de políticas públicas que tienen un enorme impacto y trascienden simplemente el ámbito deportivo. Por supuesto que esto es un golpe tremendo para los cientos de miles de deportistas que hacen esfuerzos de una situación súper precaria en materia de apoyo, ¿verdad? Y esto iba a tratar de compensar, pero también en el ámbito económico esto iba a generar un beneficio tremendo. Claro. Porque de hecho la construcción de la Villa Olímpica iba a quedar luego como viviendas sociales, ¿verdad? Para cientos de miles de personas que sabemos que tienen necesidades de techo, ¿verdad? Sí. Y la infraestructura de estadios y de campos deportivos iba a generar un impacto que Sí, iba sí, a trasladarse a generaciones, ¿verdad? Y para terminar nomás, me tocó hace una semana estar en España y hablábamos del proceso de desarrollo español y mucha gente habla hoy de cómo impactó la celebración de eventos deportivos que hizo España en los 90. Sí, Barcelona 92, un gran ejemplo. O la feria de Sevilla, que hizo construir el AVE a una ciudad donde no había nada. No había nada, cierto. Y hoy el AVE es un medio de transporte masivo en Sí, España, sí, ¿verdad? Pero sí, yo sí. lo que quiero nomás decir es, estas decisiones son decisiones de políticas públicas con una visión a muy largo plazo.
Y no podemos estar sacrificando el futuro de los paraguayos simplemente priorizando el corto plazo y el hoy. Entonces, porque yo no tengo ninguna duda que es necesario construir el hospital de Barrio Obrero. Por supuesto que hay que hacer, pero nosotros no podemos utilizar el hospital de Barrio Obrero como una excusa para no hacer este evento deportivo que se hace. Absolutamente, absolutamente. Tengo que hacer una pausa agradeciendo muchísimo a Santi por su presencia. No vamos a hablar de fútbol hoy, ¿eh? Muchas gracias. Tengo que hacer una pausa y después estamos en la última parte de la despedida. ¿Les parece? Sí, ya volvemos.